Erika, buen día a la audiencia. Pues sí, efectivamente, el ejemplo que hace un momento exponías, por un lado, nos habla de la impunidad que había en Veracruz al llegar a 17 muertos. Todavía la semana pasada, si tú recuerdas, hicimos referencia al asesinato del periodista hondureño. Y efectivamente fueron 17 muertos. Y por otro lado, lo que comentabas tú, efectivamente la inseguridad que se vive a nivel nacional es alarmante, es muestra de una descomposición social. El fundamento de los derechos humanos habla de que para que haya un buen gobierno, una buena democracia, para que haya avance, tiene que haber un estado de seguridad, pero efectivamente al venirse descomponiendo muchos de los componentes del Estado, pues nos enfrentamos a situaciones pues que ponen en riesgo la vida de toda la sociedad, y sí es alarmante la inseguridad, y efectivamente al gremio periodístico le ha pegado, y le ha pegado duro. En lo que es la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto van 37 muertes de periodistas, y bueno, pues sí nos alarma, como lo comentabas tú, como lo he venido comentando. La Fundación se ha abocado a hacer un análisis del marco legal partiendo de 4 puntos claves, pues para poder tener o dar pasos firmes hacia una solución de la situación que se presenta. Y efectivamente uno de los indicadores es la despenalización de los delitos de difamación e injurias. El segundo son los protocolos de prevención o de actuación, que también hemos hablado de ellos en el programa. De la misma forma hemos analizado la legislación que en materia de protección a periodistas existe en algunos estados, y finalmente qué estados tienen fiscalías o unidades especializadas para la atención de delitos contra periodistas. Efectivamente, haciendo un recuento, pues son 37 muertos en los últimos 5 años. Y lo relevante o interesante de la situación es que existen entidades federativas que, cumpliendo con el marco legal o con las instancias adecuadas, pues no se refleja o no se traduce en los ataques a periodistas. Y el ejemplo claro pues, es Veracruz. Efectivamente, en Veracruz, en este año nada más han muerto 2 periodistas. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto han muerto 11, pero como bien hacías tu referencia, durante la administración del gobernador Javier Duarte fallecieron 17 periodistas dentro del estado. Cabe resaltar que de los informes se desprende que Veracruz cumple con 4 rubros de medición. Se despenalizaron los delitos de difamación y calumnias, cuentan con protocolos de prevención, cuentan con una legislación en materia de protección a periodistas, cuentan con una fiscalía o unidad especializada para la atención de delitos contra periodistas, pero es el estado con mayor agresiones a periodistas y con mayor número de muertos en lo que va de la administración. Es decir, está cumpliendo con todo, pero no ha logrado revertir esta tendencia. Así es, Erika, pero una cosa es que cumplas con lo que se requiere en un marco legal, y otra cosa es que estén aplicándose las leyes y que estén funcionando las instancias o las instituciones que tienes creadas. Claro, porque que se esté actuando en lo tener efectivo. Una fiscalía, perdón. Que se esté actuando en lo efectivo, es decir, pues una cosa es que estén ahí los nombramientos, que estén ahí las dependencias, y otra que estén actuando realmente. Así es, cuando llegan los investigadores a revisar en Veracruz el área de la fiscalía, pues es una oficina de 32 metros cuadrados donde hay 11 personas ahí acumuladas que no avanzan en las investigaciones, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿O de qué te sirve tener un mecanismo de protección a periodistas cuando lo que menos se está haciendo es brindar protección a periodistas? Y en ese tenor, pues no es solo Veracruz, también nos alarma o nos llama la atención el caso de Oaxaca. También en Oaxaca, durante el sexenio se han registrado 8 muertes de periodistas, además de múltiples amenazas contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. En este caso, se puede observar que el Estado cumple con casi todos los rubros, no con los 4, ya que sí despenalizó los delitos de difamación y calumnias, cuenta con una fiscalía o unidad especializada para la atención de delitos contra periodistas, y están analizando en el Congreso local una ley en materia de protección a periodistas. Sin embargo,
Oaxaca es uno de los estados de la República donde el segundo donde más muertes hay, al registrarse ocho muertes de periodistas en lo que va de la administración del presidente Pérez. Ahora, en contraparte, yo quiero pensar que sí hay entidades que están logrando pues hacer la diferencia. ¿Hay alguna que esté cumpliendo y que realmente se vea esto reflejado en resultados? Mira, es muy relevante el tema que abordas, Erika, porque contrario a lo que se pueda pensar, hay estados de la República en donde no se han cumplido con los procesos legales para tener un marco legal adecuado. Sin embargo, no han registrado muertes de periodistas en esa administración, como es el caso de Campeche, Colima, Nayarit, Nuevo León, el Estado de México, Yucatán y Zacatecas. Aquí te puedo decir algo. En algunos de estos estados tienen parte de los protocolos o han despenalizado o han hecho alguna de las acciones y otras no. Pero cuando hay un buen gobierno, cuando las instituciones funcionan, no necesariamente necesitamos ese marco legal. ¿A qué me refiero? A que, bueno, pues las instancias de administración e impartición de justicia en esos estados operan mejor que en otras entidades y por eso hay una protección no solo a periodistas, sino a la sociedad en su conjunto. El día de ayer el INEGI dio a conocer, creo que hacía referencia hace rato, al informe sobre la percepción de seguridad de las gentes. Así es. Y efectivamente, pues Campeche es uno de los estados donde la gente se siente segura, pero eso obedece a que las instancias funcionan adecuadamente. Y entonces, sin necesidad de cumplir con todos los protocolos, sí se brinda la protección necesaria para que no se registren este tipo de atentados a la libertad de expresión. Dentro de la misma investigación o de los análisis que hemos hecho, encontramos dos fenómenos que resaltan, uno en la Ciudad de México y en el estado de Coahuila el segundo, que se cumplen con los 4 rubros, es decir, se ha despenalizado la difamación y las calumnias, se tienen protocolos, hay legislación en la materia a periodistas y se cumplen con las fiscalías especializadas para la acción de delitos contra periodistas, además de no tener muertes de periodistas en los últimos 5 años. O sea, Coahuila y Ciudad de México podrían ser entidades donde, independientemente de cómo se imparta la justicia, ha funcionado el que cuenten con los rubros de protección a periodistas. En el caso de entidades como San Luis Potosí, ¿qué tendríamos que estar aprendiendo de las experiencias en otros estados del país? ¿Cómo tendríamos que estar trabajando? Bueno, en materia de protección a periodistas, efectivamente San Luis tampoco es un estado donde exista un alto riesgo. El problema, independientemente de la situación, yo creo que San Luis, en sus índices generales de seguridad, pues marcha bien. Como bien lo decías tú, no es un consuelo el que en otras entidades vayan mal, pero también hay que tener en cuenta pues el desarrollo, cómo ha venido avanzando estos índices de violencia y de criminalidad en todo el país. Yo creo que es una situación que tiene que, efectivamente, desde el punto de vista del Estado, comenzar a recomponerse en muchos factores para ir garantizando o ir promoviendo la seguridad. Desde luego la prevención, la impartición de justicia son factores fundamentales para que la sociedad recobre la confianza y para que la sociedad vaya avanzando. Y bueno, evidentemente que la delincuencia organizada no puede llegar de otras entidades vecinas, pero cuando hay una buena impartición de justicia, cuando hay medidas preventivas, claro, cuando la seguridad empieza a reflejarse en las calles, pues poco a poco se van aislando estos grupos y van actuando hacia otros lados, ¿no? Sobre todo en un país donde pues hay una ingobernabilidad en materia de seguridad en muchas entidades, pues cuando las cosas empiezan a hacerse bien, pues se van reflejando paulatinamente y en el mediano plazo yo estoy cierto de que San Luis va en un buen camino y podrá tener una garantía de seguridad más amplia que otras entidades federativas. Lo relevante pues es que estas medidas o que estas acciones se tomen a mediano y largo plazo, que podamos conservar estos estados de seguridad y que no estemos en un riesgo de que en un año o año y medio se reviertan las situaciones y venga un brote de inseguridad mayor de los que se tienen o de los que han surgido, ¿no?
Que este es un tema fundamental. Me parece que es lo que no acaban de entender las autoridades. No solo es lo que tenemos, sino lo que podemos tener, hasta dónde podemos llegar si no se atienden estos temas, si no se previene, si no se establecen los mecanismos de protección, pero también de reacción ante la violencia en contra de los medios de comunicación. Y Fernando, yo he insistido en este espacio que no es solo esta clase de situaciones, el asesinato a periodistas, la intimidación a medios de comunicación, no es solo en detrimento de quienes ejercemos el periodismo, sino lamentablemente de toda la ciudadanía, porque se va limitando su derecho a la información. En la medida que los medios de comunicación nos vayamos autocensurando, autolimitando, pues esto va a generar un problema de acceso a la información para la ciudadanía. Fíjate, Erika, un dato relevante. En los presupuestos de prevención del delito, tanto federales como estatales, los rubros desde el año 2016 aparecen en cero. O sea, las autoridades, tanto federales como estatales, han venido disminuyendo el gasto en prevención del delito. Y es un rubro muy delicado, ya lo hablábamos hace 2 semanas o 3 semanas, el mecanismo de protección a periodistas no invierte un solo centavo en prevención. Es un mecanismo proactivo que tiene que registrarse un hecho para que actúe. Y es indispensable que tengamos medidas preventivas, medidas que concienticen tanto al gremio periodístico como a la sociedad de lo que implica el ejercicio de la libertad de expresión, de lo que implica informar veraz y oportunamente. Como bien lo dices tú, la autocensura es una herramienta a la que los periodistas hemos tenido que acudir o hemos tenido que hacer valer esa herramienta para salvaguardar nuestra integridad, cuando pues realmente no debiera de ser, al contrario. La fortaleza de una democracia es el ejercicio periodístico, la libertad de expresión, el que la sociedad pueda tener la información, tenga acceso a la información de todo lo que sucede en forma objetiva y veraz. Y bueno, pues esto es parte de las medidas de prevención y de protección. Y en este rubro de prevención, en materia de periodistas y en materia de prevención del delito en general, las autoridades tienen que tomar conciencia y canalizar recursos porque es indispensable. Esto es lo que a mediano y largo plazo nos va a dar la garantía de seguridad a toda la sociedad en su conjunto. Sin duda alguna. Fernando Mora, te agradezco mucho la oportunidad de conversar en este espacio y de recibir estos análisis que nos compartes. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Erika, y un saludo para toda la audiencia. Hasta la próxima semana. Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, platicando con nosotros acerca de este escenario. Como lo decíamos, nada alentador, porque la violencia que se vive en contra de los medios de comunicación también es muestra y es evidencia de la violencia que se está viviendo de manera generalizada en este país. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso con más.